Buen día, hola a todos y todas. Vamos a ver en este vídeo la explicación de la matemática de redes. Bien, he hecho un pequeño resumen del fichero PDF donde vamos a ver los sistemas de numeración, el cambio de base y las unidades de medida. El ordenador es una máquina eléctrica, es decir, que trabaja con niveles de tensión. Si hay tensión se considera que hay un 1 y si no lo hay se considera que hay un 0. Entonces, con ello se consigue la información digital. El dato es un elemento aislado. Podemos tener muchos datos de forma aislada y cuando los relacionamos entre sí y, por ejemplo, hacemos una ficha de cliente, pues conseguimos lo que es la información. Los sistemas posicionales que vamos a ver si dejo esto de no moleste mucho. Aquí, vale. Los sistemas posicionales que vamos a ver tienen unas características. El valor del símbolo depende de la posición que ocupe. Es decir, que tendremos símbolos iguales, pero en función de la posición que ocupe tendrá un peso o valor. Se caracterizan porque su base es el valor de cada símbolo, en función, como hemos dicho, de la posición. Y el número de símbolos coincide con su base. Veamos. El sistema de numeración decimal es de base 10 y tiene 10 símbolos, que son del 0 al 9. El sistema de numeración binario es de base 2 y tiene dos símbolos, el 0 y el 1. El sistema de numeración octal es de base 8 y tiene 8 símbolos, que son del 0 al 7. Y por último, el sistema de numeración hexadecimal es de base 16 y tiene 16 símbolos, que son del 0 al 9 y después para representar dos dígitos como el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, utilizan letras mayúsculas de la A a la F. La A es 10, el B es 11, la C es 12, la D es 13, la E es 14 y la F es el 15. Si tenemos un número decimal, para ver cómo funciona esto de los sistemas posicionales, y el sistema decimal es el que nosotros usamos por defecto, pues tenemos el 121, voy a ponerle el subíndice 10 para saber que estamos hablando de un número decimal. Normalmente en el sistema decimal, por ahorrar escritura, como es nuestro sistema común, pues no ponemos el subíndice, pero en cualquier otra base sí que debemos hacerlo para no generar confusiones. Bien, si vemos este número y en función de la definición anterior, vemos que este dígito 1 no tiene el mismo valor que el dígito 1 del que hay a la izquierda. ¿Por qué? Porque la posición también afecta al valor del dígito. Entonces, para poder calcular esto, lo que haremos será lo siguiente. Cogeremos el primer dígito, el 1, y utilizaremos la primera potencia de la base del número que estamos trabajando. La primera potencia es 10 elevado a 0 del sistema decimal. Y cualquier potencia elevado a 0 es 1. Por lo tanto, esto será 1 por 1, 1. Cogemos el siguiente símbolo, el 2, y utilizamos ese símbolo, el 2, por 10 elevado a 1, que es la posición donde está 10 elevado a 1. Pues 2 por 10 elevado a 1, que es 10, son 20. Cogemos el tercer símbolo, el 1,
y ahora lo multiplicamos por el valor de su posición, de su base, por 10 elevado a 2. Y 1 por 10 elevado a 2 son 100, que 1 por 100 es 100. Si ahora hacemos la suma, vemos que nos da el 121. Es decir, que haciendo este sistema, si os fijáis, vamos a conseguir un número decimal de un número que está en una base determinada. La base determinada nosotros la vamos a trabajar con las potencias correspondientes a su base. Veamos otro ejemplo. Con un número binario tenemos el 101 que tiene la base 2, por lo tanto las potencias serán 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 y 2 elevado a 2. Calculemos de nuevo, como en el ejemplo anterior, el valor que tiene este número en el base 2. 1 por 2 elevado a 0, hemos dicho que cualquier potencia elevada a 0 es 1, 1 por 1 es 1, 0 por 2 elevado a 1 sería 0 por 2, pero cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0, y 1 por 2 elevado a 2 son 1 por 4, son 4. Si hacemos la suma, veremos que 4 y 1 son 5. Como veis, este sistema de operar siempre va a conseguir que una base cualquiera se convierta en un número decimal. Y a nosotros nos interesa traducir o cambiar de base. Entonces, estamos aplicando lo que se llama el teorema fundamental de la numeración, TFN, que su fórmula es mucho más enrevesada que lo que yo he explicado aquí. Pero bueno, se puede entender. Aquí está diciendo el dígito en la posición x sub 0 multiplicado por la base sub 0, sería este caso de aquí, más el dígito de la posición 1 multiplicado por la base elevado a 1, que sería esto de aquí, más el dígito de la posición 3 por la base elevado a 3. Bueno, me he equivocado porque tenía que haber empezado por esto de la x sub 0, x sub 1, x sub 2 y el x sub 3 nosotros no lo estamos utilizando. X sub 0 sería este, x sub 1 y x sub 2. La base elevada a 0, la base elevada a 1 y la base elevada a 2. Bien, pues a esta operación se le llama, lo vuelvo a repetir, teorema fundamental de la numeración. Hay otro método para conseguir también que un sistema de numeración se convierta en un número decimal, que sería aplicar Ruffini. Por ejemplo, si tenemos el 321 en base 8, lo ponemos en una tabla así de este modo, 321, ponemos la base en la que estamos trabajando, es decir, el número del que es su base, y bajamos, en la primera acción que hacemos sería bajar el dígito más significativo, que será aquel que está a la izquierda, lo bajamos directamente a la casilla de sumas. Ahora lo subimos a la siguiente, a la casilla anterior y lo multiplicamos por la base. 3 por 8, 24. Le sumamos el 2 que tenemos aquí arriba y tenemos el 26. De nuevo hacemos lo mismo con el 26. Lo subimos a la casilla de arriba y lo multiplicamos por la base que estamos trabajando. 26 por 8 son 208 más 1, 209. Fijaros que utilizando Ruffini también obtenemos de cualquier base un número decimal. Entonces tenéis que quedaros con una herramienta y la herramienta es esta, la que tenéis que aprender. Cualquier base en cualquier sistema de numeración, aplicando TFN, teorema fundamental de la numeración, o aplicando Ruffini, siempre obtenemos un número en base decimal. Para pasar cualquier número decimal a binario o a cualquier otra base, es decir, de decimal a binario, siempre debemos hacer divisiones sucesivas. Fijaros que cogemos el 77, queremos pasarlo a binario, que es de base 2,
pues dividimos siempre entre 2. Vamos dividiendo entre 2 y me voy anotando o marcando los restos. Si como todavía puedo dividir el cociente entre 2, vuelvo a hacer la división y sigo marcando los restos. Así hasta que llego al último cociente. Cuando ya he terminado, que he llegado al último cociente, lo que tengo que hacer es montar el número al revés. Es decir, este cociente será el número o el dígito más significativo del número binario que estoy buscando. El 1, el 0, el 0, el 1, ¿vale? Es muy importante no equivocarse porque lo más común o el error más común es montarlo de izquierda a derecha conforme nos ha parecido, pero tiene que ser al contrario. Fijaros ahora con un número decimal. Decimal que queremos pasarlo a octal. Como la base del octal es 8, tendremos que hacer divisiones sucesivas entre 8. E igual que pasaba en el punto anterior, pues vamos dividiendo entre 8 mientras podamos. Cuando llegamos al último cociente, pues montamos el número igual, de forma del cociente último al primer resto. Y ese número ya está pasado a octal. El siguiente sistema de numeración que tenemos sería pasar un número decimal a esa decimal. De nuevo, siempre que tengamos algo en decimal y lo tengamos que pasar a otra base, tenemos que hacer divisiones sucesivas. En este caso, como la base es 16, vamos a dividir el 7000 entre 16 tantas veces como podamos. Aquí la única cuestión será que cuando tengamos un resto superior a 9, por ejemplo el 11, no debemos de poner esos dos unos aquí, sino que debemos de cambiarlo al símbolo que representa el 11 en base hexadecimal. Entonces en este caso el 11 es el B. Entonces montamos de nuevo el número al revés, 1, B, 5, 8. Y ya tenemos el sistema, lo tenemos un decimal en sistema hexadecimal. Por tanto, esta va a ser la herramienta número 2. Cualquier número expresado en base 10, para pasarlo a una base cualquiera X, debemos de utilizar divisiones sucesivas. Esta es otra herramienta que debéis aprender para poder hacer y para conocer cómo pasar de una base 10 a cualquier base. Otro caso que se nos puede dar es que queramos pasar una base X a una base Y, donde ni la base de X ni la base de Y son números decimales. Entonces, lo que deberíamos de hacer es usar la herramienta número 1, nos va a dar un número decimal, y con su resultado realizar la herramienta número 2 para conseguir la nueva base que estamos buscando. Vamos a ver un ejemplo de un número hexadecimal que queremos pasarlo a binario. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar TFN o Ruffini, lo que queráis, y obtenemos el decimal 77. Ahora este 77 hacemos divisiones sucesivas con la herramienta número 2 y conseguimos el número binario que me estaban pidiendo. Por tanto, la herramienta número 3 consistiría en aplicar sucesivamente la herramienta 1 y la herramienta 2. Bien, el sistema binario. El sistema binario se caracteriza porque el bit va a ser la unidad mínima de información. Es decir, no hay valores más pequeños que el bit. Y el bit no podemos tener 1,5 bits, ni 1,2, ni 1,75. O tenemos 1, o tenemos 2, o tenemos 3, es decir, números enteros de bits. La herramienta número 4 que debéis de aprender es para poder saber qué cantidad de información se puede representar con n bits. Y va a ser 2 elevado a n. Es decir, si tengo un, si tengo un bit, 2 elevado a 1 son 2, por lo tanto tengo dos valores, el 0 y el 1. Mi aplicación puede consultar en la celda correspondiente donde hay tensión si el valor es 0 o 1
y comparar, y al comparar decir, si es cero, muestra en la pantalla que es falso, o opera con el valor falso en la siguiente operación de tu proceso de programación. Y si tiene tensión, pues el valor va a ser uno y entonces vas a decidir que el valor en ese caso es verdad. Si tuviéramos 2 bits, pues 2 elevado a 2 son 4. Tendríamos 4 valores diferentes, combinando esos 2 bits, el 00, el 01, el 10 y el 11. Por lo tanto, ¿cuánta cantidad de información podemos representar con 2 bits? Pues 4 valores. De nuevo, mi aplicación puede tener un campo de color del color de un coche y cuando va a ese campo y ve un dato, el programa lo que hace es comparar. Si tienes el valor 00, pues el coche es rojo y te imprime por pantalla. Coche rojo. Si es 01, pues coche verde. Y así. Vuelvo a repetir. Los ordenadores son máquinas eléctricas. Dentro no tienen ni rojo, ni verde, ni azul, ni negro. Y si nos ponemos, tampoco tienen ni ceros y unos. Es decir, solo tienen niveles de tensión. Y de algún modo tenemos que hacer, a través de la programación, que consulten esos valores y entonces nos dé una comparativa, nos permite hacer una comparativa para obtener el valor que la aplicación quiere mostrar. Bueno, tenéis otro ejemplo con 3 bits, pues 2 elevado a 3 son 8, pues aquí pues vamos haciendo las combinaciones posibles y obtenemos 8 valores. Otra herramienta que vamos a utilizar sería la inversa de esta, de la herramienta número 4. Es decir, para saber la cantidad de información que se puede representar con n bits utilizamos 2 elevado a n, pero ahora nos pueden preguntar qué cantidad de bits necesitamos para representar X número de información. Vuelvo a repetir. ¿Qué cantidad de bits necesitamos para representar X número de información? Claro, si a mí me preguntan, ¿cuántos bits necesito para representar 8 valores? Pues claro, de cabeza yo puedo hacer 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2 son 4, 2 elevado a 3 son 8. Pues necesito 3 bits, porque conozco esta herramienta de aquí. Pero claro, si el valor de X es muy grande, pues tengo que operar con logaritmos. Pero esto, no preocuparos, que es muy sencillo. Es decir, vamos a aplicar la fórmula. Vamos a poner siempre el logaritmo en base 2 del valor que estoy buscando. Y por propiedades de los logaritmos, esto siempre se va a convertir en logaritmos de base 10. Es decir, fijaros que ahora el logaritmo no tiene aquí abajo el subíndice. Eso significa que el logaritmo es en base 10. Y los logaritmos en base 10 se pueden calcular con la calculadora. En cambio, los de logaritmo en base 2 necesitamos tablas para poder obtener los resultados. Bien, pues lo que vamos a hacer es pasar la x y vamos a hacer el logaritmo en base 10 de x, que va a ser el numerador de la fracción. Y la base del logaritmo, el 2, lo vamos a pasar a la fracción, siendo el denominador de la fracción. Logaritmo en base 10 de 2. Si hacemos este cálculo, siempre vamos a obtener esto. Con este ejemplo se puede ver, por ejemplo. El logaritmo dice, ¿cuántos bits son necesarios para representar 200 colores? Pues aplico la herramienta número 5. Logaritmo en base 2 de 200, que es lo que me están pidiendo. Y aplicando las propiedades de los logaritmos, digo, eso es igual al logaritmo en base 10 de 200, que ya no ponemos su índice, dividido entre el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 siempre va a ser 0,3. Entonces solamente tengo que coger la calculadora y calcular 200 logaritmos y me da 2,3. Pues ahora hago la división, 2,3 dividido entre 0,3 me da 7,66. Pero claro, estos son bits y ya sabemos que la unidad mínima de información es un bit. No puede existir 7,66 bits. Por lo tanto, necesito pasar esto a 8 bits. Es decir, con 7 me quedaría corto, porque 2 elevado a 7 son 128 valores, no llegaría a 200, pero con 2 elevado a 8, que son 256, pues ya tengo de sobra para poder representar los 200 colores que quiero representar con los 8 bits.
Bien, hay una relación entre los sistemas binarios octal y hexadecimal para pasar de base de forma rápida. Pero, atención, no podemos mezclar aquí los números decimales. Tiene la siguiente propiedad, fijaros. Con tres binarios podemos representar todos los dígitos del octal, es decir, del 0 al 7. Si veis aquí, podemos hacer combinaciones y obtener con tres binarios el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Con cuatro binarios podemos representar todos los dígitos del hexadecimal, ya que 2 elevado a 4 son 16. Fijaros aquí que 2 elevado a 3 son 8, que son los 8 valores que nos han salido. Veamos los binarios, igual que antes, hasta el 7, y ahora el 8 sería el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces, si agrupamos un binario de 3 en 3 de derecha a izquierda, y he marcado en negrita de derecha a izquierda para que no os equivoquéis, obtenemos un número octal. Y al revés, si cada octal lo convertimos en tres binarios, obtenemos el número binario, sin tener que hacer divisiones, ni TFN, ni Ruffini. Es muy rápido. Mirad el ejemplo. Tengo el número 10, 110, 101 en base 2. Hago agrupaciones de derecha a izquierda de 3 en 3. Ahora calculo este valor solamente. 1, 2, 4, pues 4 y 1 son 5. Aquí. 1, 2, 4, pues 4 y 2 son 6. Aquí. 1 y 2 son 2. Pues ya tengo el número octal. Si fijaros de forma rápida, este valor en binario es el 265 en octal. Y ahora voy a hacerlo al revés. Tengo un número octal y quiero conseguir un número binario. Pues ahora, de 3 en 3, cada dígito binario lo represento. El 7, pues 1, 1, 1. Fijaros aquí en la tabla. Esta tabla normalmente se aprende conforme la vayáis usando, la vais a aprender de cabeza de forma rápida. Pues he convertido el 7 en binario. Ahora convierto el 2 en binario, este será el valor del 2, y convierto el 1 en binario. Siempre hay que aquí poner los tres dígitos de cada valor tal. Y ya tengo que el 127 es este número binario. Vamos a ver ahora con números hexadecimales. Si ahora yo tengo un número binario y lo quiero pasar a hexadecimal, pues hago agrupaciones de derecha a izquierda, vuelvo a repetir, de derecha a izquierda, de 4 en 4. Entonces ahora calculo el valor y veo que estos son 8 y 2, 10 y 1, 11. Pues el 11 se representa con la letra B. Aquí tengo 8 y 2, 10 y 2, 14. Pues el 14 se representa con la letra E. Y aquí tengo el 2. Pues este número binario es en hexadecimal el 2EB. Si fuese al revés, si tengo un número hexadecimal y lo quiero pasar a binario, pues cada dígito lo tengo que transformar en 4 bits. Entonces represento el 7, tengo aquí la tabla, represento el 10, que sería la A, lo tengo aquí en la tabla, y represento el 2. Fijaros qué forma más rápida de convertir de una base a otra, pero solamente, vuelvo a repetir, entre los sistemas binario, octal y hexadecimal, porque tienen esta propiedad. Se pueden representar con un número limitado de binarios. Si utilizáis el hexadecimal, no va a funcionar. Es decir, llegamos a un momento que nuestra cabeza ya se lía y empieza a decir, bueno, pues tengo un decimal, pues un decimal, el 5 y cogéis 3 bits y lo representáis. Pero no es así, porque el decimal tiene 10 dígitos y no tenemos una combinación de binarios que nos represente esos 10 dígitos. Tenemos que utilizar, o si utilizamos 3 tenemos 8 y si utilizamos 4 tenemos 16. Pero no tenemos una combinación exacta de bits para poder representar los 10 dígitos del sistema decimal.
Bien, por último, las unidades de medida de información. Aquí tenemos unas unidades de medida y lo que va a ocurrir es cada 2 elevado a 10 unidades de una medida que tenemos, le vamos a nombrar con un nuevo nombre de medida de capacidad. Cuando tenemos 2 elevado a 10, que son 1024 unidades, pues va a ir cambiando de nombre de eh, medida de información. Fijaros, un byte está compuesto por 8 bits, pero cuando tengo 1024 bytes, ya tengo un kilobyte, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tengo 1024 cosas, se convierte en una nueva unidad de información. Cuando tengo 1024 kilobytes, entonces tenemos un megabyte. Y cuando tenemos 1024 megabytes, tenemos un gigabyte. Del mismo modo, cuando tenemos 1024 gigabytes, tenemos un terabyte. Veamos ahora un ejemplo de paso de una unidad a otra. Para ello, vamos a marcarnos esto en la tabla. Si bajamos, tenemos que dividir. Es decir, si bajamos de estos niveles, tenemos que dividir. Y si subimos, tenemos que multiplicar. Por lo tanto, si me ponen, ¿cuántos son 3 terabits representado en megabits? Pues yo me sitúo en la casilla, en el nivel de terabits, y para llegar a megabit tengo que subir uno y dos niveles. Y además, como estoy subiendo, tengo que multiplicar. Pues tendría que multiplicar los terabytes que tengo, 3 terabytes, y multiplicado por 1024 al cuadrado, porque he subido dos niveles. Si ahora hago este cálculo, pues me da todo este número. En cambio, si estos terabytes me hubieran pedido que lo representara en bytes, ¿qué tendría que hacer? Pues me sitúo en terabytes y para llegar a bytes tengo que hacer uno, 2, 3 y 4 saltos. Y además son hacia arriba. Por lo tanto, tengo que multiplicar el 1024, que sería 2 elevado a 10, por elevado a 4 veces. Y me da pues este churro de bytes. Normalmente en las operaciones que hagamos, con que me dejéis marcado la operación que se va a hacer, no hace falta que me calculéis este número tan grande. Veamos ahora al contrario, veamos ahora si bajamos. Si tenemos 1024 kilobytes y queremos representarlo en megabytes, pues me pongo en la casilla del kilobyte y como tengo que bajar, pues tengo que dividir. ¿Y cuántas veces tengo que bajar? Una sola. Pues 1024 dividido entre 1024 es un megabyte. Esta era muy fácil. Ahora, si estos kilobytes lo queremos representar en gigabytes, me vuelvo a situar en kilobytes y me bajo a gigabyte. Como estoy bajando, tengo que dividir. Como bajo dos niveles, pues sería 1024 que tengo aquí del problema, dividido dos veces entre 1024. Dividido entre 1024 y dividido entre 1024. Y me da este valor. ¿Mm? Creo que es bastante fácil. Bien, con esto hemos visto el resumen de la matemática de red. Ahora me gustaría enseñaros eh, el PDF que estamos trabajando. Es decir, vosotros tenéis que leerlo, eso es importante. Tenéis que ver los vídeos que tenéis aquí en el enlace. De leer todos los ejemplos que se pone para entender bien de lo que estamos hablando. Los sistemas de posicionales, que son los que nosotros vamos a trabajar, y los no posicionales. Esto simplemente tenéis que saber que existen. Como ejemplo, el sistema de numeración romano. Lo que he explicado aquí de la base y el número de símbolos. Aquí está explicado con más detalle. El cambio de un sistema a otro. El TFN y Ruffini. El paso de decimal a cualquier base, mediante divisiones sucesivas. El paso de una base B no decimal a otra base C. Esto acordaros que era la herramienta número 3, que había que pasar o había que utilizar la herramienta 1 y la herramienta 2. Después las características del sistema binario, los niveles de tensión, la unidad mínima de información, la cantidad de valores que se puede representar con n bits, cuántos bits necesitamos para
para poder representar una cantidad de información determinada, el logaritmo. Y luego tenéis pues algo, culturilla informática, como puede ser la agrupación de los bits. Esto no hay que aprenderlo, simplemente pues conocerlo. Cuando tenemos 4 bits decimos que es un nible, cuando tenemos 8 bits decimos que es un byte o octeto, cuando tenemos 16 bits decimos que es media palabra, 32 la palabra y 64 la doble palabra. Esto lo habréis escuchado muchas veces en ordenadores de 64 bits, ordenadores de 32 bits, y es la cantidad de información que envían en un flash a través de los hilitos esos que vemos en la placa base directamente al procesador. Aquí tenéis un modo práctico de calcular un valor decimal de un byte, porque si nos ponemos en la parte de arriba lo que vale 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, sería cuestión solamente de multiplicar aquellos valores que tienen 1, porque los que tienen 0 nos va a dar 0. Entonces aquí tenéis un ejemplo si tenemos un byte o si tenemos un nible. Pero bueno, eso ya vosotros como queráis utilizarlo. Bien, hay determinadas operaciones en binario que simplemente, de nuevo, tenéis que conocer, pero no las vamos a realizar nosotros, que sería la suma de binarios, aquí tenéis los valores, la resta, la multiplicación, la división. También existen operaciones lógicas. De nuevo os digo que lo leéis como culturilla y esto ya pues en cursos superiores o en otros módulos quizás lo tengáis que utilizar. Y luego pues aquí ejemplos de cómo se utilizan determinadas operaciones. Por último, aquí tenéis la relación que existe entre los tres sistemas, entre el octal, el hexadecimal y el binario, que lo he explicado ahí en el resumen en el PowerPoint. Y por último, las unidades de medida con el ejemplo que hemos visto. Y aquí, pues, culturilla sobre lo que hay después del terabyte, que sería el petabyte, de ahí la expresión se me ha petado el ordenador, el exabyte, el yottabyte y el zettabyte. Bien, pues con esto termino el vídeo. Espero que os haya servido para aprender todo esto del sistema de numeración y el cambio de bases y nos vemos en el siguiente vídeo.